Y hay algo común en las tragedias que han ocurrido en la historia. Y hoy viene nuestra querida Nadia Catán, historiadora, graduada de la Universidad Hebreica de México, y ella se especializa en el análisis de la historia de las religiones, pero no a nivel religioso, sino a nivel de las crisis que la intolerancia ha provocado en el mundo, porque quiero que hoy platiquemos de cómo la intolerancia que hoy seguimos viviendo sigue provocando tragedias justamente para evitarlas. Mi querida Nadia, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, Marco Antonio. Muchísimas gracias por invitarme. Entonces, tú has dedicado años de tu vida a estudiar cómo la intolerancia nos provoca tragedias en el planeta. Así es, porque pues es impactante y tenemos que aprender de nuestro pasado justamente para no repetirlo. Ajá. Tenemos intolerancias en el pasado religiosas, por ejemplo. Muchas en la Edad Media, Ajá, que afortunadamente hemos dejado atrás. Entonces, hoy en día es común que si una persona cree en Dios, no cree que Jesús era el Mesías o no, no importa, lo podemos aceptar, entender, no nos provoca ningún conflicto. Pero hubo un momento en la historia en la que la Iglesia Católica, por ejemplo, perseguía a un mal católico en la Inquisición. Y si se sospechaba que eras bruja o se sospechaba que blasfemaste, a la hoguera. Imagínate qué tiempos tan terribles en donde nadie podía defenderte. Claro, es que la religión y el gobierno han ido de la mano, ¿no? Roma, que era anticristiana en algún momento, cuando se divide el Imperio Romano, ¿verdad? Corrígeme si ando mal en la historia. Cuando Roma, que era un imperio enorme, se divide en el este y el oeste, Constantino, ¿verdad? Que era el emperador romano, en un esfuerzo por reunificar a Roma, toma el cristianismo y ahora, en vez de perseguirlo, lo impone como una forma de tratar de crear unidad y que no se le desmoronara el imperio romano. O sea, la religión ha sido gobierno y en muchas ocasiones ha sido impuesta, como en el caso del catolicismo. Así es, no, la verdad es que te sacas 10 en historia, Gracias. Bravo. Pero sí, y después de que ya toleran al cristianismo, de que en el año 380 se convierte en la religión oficial del imperio. Pero le imponen, además. Ya empieza el lado negativo, que es imponerla, que es castigar a los malos católicos. Y tristemente, luego nos tocamos un punto ahí súper sensible, que es los asesinos de Jesús, quiénes fueron, y empieza una persecución contra el pueblo judío que va a durar nada más y nada menos que 1000 años. Claro, ahí empieza el antisemitismo, que hasta la fecha existe. Así es. Hay un doctor que hace poco salió en Instagram, le bajaron el video, un influencer bastante famoso, que le estaba tirando a unas que son nutriólogas de origen judío, y la estaba criticando, pero en el video dijo, sí, amigos, estas son de esa religión que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y dije yo, no puede ser, en pleno 2024, estamos viendo antisemitismo en redes sociales. Y le bajaron el video, obviamente, porque se lo reportaron y se lo bajaron, pero el antisemitismo todavía existe. Mucha gente odia al pueblo judío todavía por esta historia que Roma contó de nosotros no matamos a Jesús, nosotros nos lavamos las manos, como en la misa, ¿no? Que el sacerdote se lava las manos. Fueron los judíos los que lo mataron. Y ese es el antisemitismo, y de ahí vino el holocausto. No, bueno, ¿qué te digo? Sí fueron 1000 años en donde te voy a dar varios ejemplos. La peste bubónica, por ejemplo, Marco. Bueno, pues, ¿qué ocasionaba esta peste? Que las pulgas que se transportaban en las ratas propagaran la enfermedad por toda Europa, pero la gente en ese momento no lo sabía. Entonces, lo que se creyó es que eran los judíos los que estaban envenenando los pozos de agua. ¿Y qué pasó? Que los judíos a la hoguera. Claro. Y muchos judíos fueron castigados, perseguidos, etcétera, por esta acusación falsa. Y así han ido. De ahí se agarró Hitler. O sea, claro. Si tú vas al Museo de Memoria y Tolerancia, que creo que es una visita obligada para todos los que visitan la Ciudad de México, es un maravilloso museo, porque se habla no solamente del Holocausto, se habla de otras matanzas y exterminaciones racistas en Guatemala, en México, en otros lugares del mundo. Pero siempre estos líderes nefastos se agarran justamente de la intolerancia para justificarlo. El caso de Donald Trump en Estados Unidos, que nos agarra a los mexicanos y a los latinos como el enemigo en este momento. Claro, y es que ¿sabes qué pasa? Que no podemos estereotipar ningún grupo social. Si yo te digo que todos los mexicanos son narcotraficantes, como lo ha dicho Donald Trump y ha sido completamente injusto, es
un error completo. Y Sí. si decimos también cosas positivas, Marco, estamos también cayendo en un error. Si decimos que todos los mexicanos son nobles y trabajadores, también estamos cayendo en un error. Claro. Y lo mismo con los judíos. Si decimos que todos los judíos son cualquier estereotipo, ya sea positivo o negativo, es un error. No podemos seleccionar a toda una cantidad de gente y ponerle una sola etiqueta. Claro, ahora en todas las religiones ha habido extremismo, ha habido, ¿cómo se llama? Absolutismo. ¿No? Es decir, yo tengo la verdad absoluta. Sí. Y de ahí viene la intolerancia, ¿no? Donde yo, Marco Antonio, yo tengo la verdad absoluta porque Dios habló conmigo y yo tengo el libro sagrado. Y de ahí todos los que piensan distinto que yo se tienen que morir, los tenemos que matar. Ese extremismo ha existido en todas las religiones del mundo. Fíjate que O casi todas. Sí ha existido, pero afortunadamente vamos por buen camino. En el aspecto de que el catolicismo, que sí tuvo sus páginas negras en la Edad Media, hoy eso lo ha dejado atrás y tú en un mensaje, por ejemplo, ya sea de un sacerdote, de un pastor, solo encuentras mensajes de amor, de tolerancia, de ayuda, y eso está muy bien. Ha cambiado. Ha cambiado. Hay cosas en las que como humanidad hemos mejorado muchísimo. Sí, hemos mejorado. Aunque parezca que no, sí estamos mejor que hace algunos miles de años o cientos de años. Claro, sin duda. Por ejemplo, hemos mejorado en el tema de la esclavitud. La esclavitud se abolió a lo largo del siglo XIX en diferentes partes del mundo. Y eso pues es una palomita para la humanidad. Sí. Otra cosa en la que mejoramos fue en la democracia. Esta revolución francesa que trajo tantas ideas tan interesantes y buenas como todos los seres humanos valemos lo mismo. Yo sé que si yo te lo digo hoy, pues vas a decir, obvio, Nadia, todos los seres humanos valen lo mismo. Pero la verdad es que no. En ese momento no valía lo mismo un campesino que un noble, que un duque, que un rey. Entonces esa idea empezó a plasmarse en los libros, luego trascendió a la sociedad y provocó una revolución que terminó finalmente en una democracia. Claro, claro. Pero eso lo encuentras en la historia en muchos lugares, ¿no? El sistema de castas de la India, ¿no? Que nacías para obrero, o nacías para comerciante, o nacías para tener información espiritual y religiosa. Y si no habías nacido en esa casta, no te podías cambiar. Sí. Entonces, eso ya se ha ido deslavando poco a poco, pero la intolerancia, el somos diferentes por color de piel, por raza, por religión, es algo que no nos conviene. O sea, nos conviene acabar de limpiar la casa de esas cosas, ¿no? Sí, yo creo que tardará algunos siglos más todavía. Es triste, pero todavía tenemos nuevas discriminaciones que no deben de existir. Por ejemplo, en México y en otros países le cuesta al mundo entero terminar de aceptar a la comunidad LGBT. Hay países en los que consideran que sí, el 90% de la población, países primermundistas europeos, que consideran que deben de tener los mismos derechos. Pero hay países africanos, musulmanes, en donde consideran que para nada y que incluso esta gente debe de ser asesinada porque son un problema para la humanidad. En Rusia es un delito en este momento. O sea, en muchos países han legislado como delito ser gay. Sí. Ser homosexual, sí. Qué grave. Y luego, ¿para qué nos vamos tan allá? Podemos tocar puntos más sencillos como que hay una discriminación hacia la gente discapacitada, Marco. Sí. Y de esta discriminación no se habla mucho. Pero la verdad es que si estás en silla de ruedas, si estás pidiendo el trabajo, que sí puedes hacer, mejor no. Te llevo hacia la banca y mejor me voy por otra persona que tenga sus capacidades absolutas. Entonces hay discriminación hacia los discapacitados, que es terrible. Oye, pero la intolerancia, tenemos un par de minutos para el corte y tenemos otro pequeño segmento, pero la intolerancia parte, o sea, a todos nos convendría desarraigar la intolerancia, ¿verdad? Entender que no todos vamos a pensar igual, ni vamos a creer en lo mismo y todos merecemos el respeto mientras no afectemos a terceros, porque como decía Benito Juárez, ahí termina, mi libertad termina donde yo te empiezo a afectar la tuya, claro. ¿No? Pero tenemos que desarraigar esto de que yo tengo la verdad absoluta, el fundamentalismo, ¿no? De todas las religiones. Yo tengo la verdad absoluta y si tú no piensas como yo, te vas a quemar en el infierno y yo te tengo que salvar y estás mal. O sea, esa es la intolerancia al final del día, ¿no? Esa es la que hay que combatir y hay que entender que si en algo somos iguales, es que todos somos diferentes. Y todos tenemos los mismos derechos y nacimos de la misma manera y nos vamos a ir de la misma manera.
Así es como podemos empezar a entender y ver al otro como igual. Claro, y nadie es dueño de la verdad absoluta. Nadie. O sea, no sabemos ni cuál es la verdad absoluta. Y podemos decidir creer en lo que se nos dé la gana creer, pero no imponérselo a los demás, ni crear leyes en contra de los que piensan o viven diferente que yo. Claro, esos países en donde todavía se persigue una cuestión religiosa a través de la vía legal, en donde te puedes ir a la cárcel o ser apedreado por una situación que religiosamente infringiste, está grave. Claro. Pero bueno, sigue en el mundo. Claro, hacemos una pausita y el ejemplo, digo, cerrando, es como lo del emperador Constantino de Roma, que abraza el cristianismo, una religión de un líder amoroso, de perdón, y lo que hace es perseguir a la gente y matarlos y torturarlos, y la Inquisición. O sea, no hay nada más lejano a la esencia de Jesús y de Cristo. Entonces, lo que hacen las religiones es muchas veces olvidarse del mensaje, del mensajero, ¿no? Y hacen su propia receta. Hacemos una pausita y volvemos porque además Nadia tiene cursos donde podemos aprender mucho con ella. Ahorita nos va a platicar de eso. Una pausita, soy Marco Antonio Regil. Seguimos en Grupo Fórmula hablando de la tolerancia. Volvemos. Eso con Nadia Catán cerrando el tema, pero oye Nadia, te pido que regreses esta semana porque el tema se nos queda incompleto. Pero estamos hablando de cómo la intolerancia es el origen de las grandes tragedias del mundo. Exterminios, matanzas, tortura, esclavitud. Y si no aprendemos los seres humanos a quitarnos la intolerancia, vamos a seguir creando, aunque vamos mejor, yo lo sé, pero vamos a seguir creando estos conflictos terribles. Claro, y hay que comprender muchas cosas a nivel político, a nivel religioso. Como tú lo decías, nadie tiene la verdad absoluta, Marco. Claro, exactamente. Nadie tiene la verdad absoluta. Uno de los grandes conflictos que vemos hoy en día, que se pone cada vez peor, es el que está entre Israel y Palestina, ¿no? Justamente. Y eso es un conflicto especialmente difícil de resolver porque tiene el elemento de la religión ahí adentro. Exacto, elemento religioso y también territorial y también político, y tienes organizaciones terroristas que son Hamas y Hezbollah, y hay gente que le encanta este tema y tiene muchísimas dudas y curiosidad, pero a veces meterse a internet e investigar te encuentras con una narrativa o con otra. Claro. Y por eso mi intención es siempre enseñar desde... Y por eso es muy interesante. Yo viajé a Israel con National Geographic y estuve ahí físicamente en estos lugares y teníamos un guía palestino y un guía israelí. Y un experto internacional de National Geographic. Y cruzamos a Palestina y estuvimos en Israel en casas y escuchándolas. Entonces en la mañana oíamos una versión de las cosas y en la tarde oíamos la versión completamente diferente. Y si solo hubiera yo escuchado, si yo hubiera ido a Tierra Santa, lo que le llamamos Tierra Santa, y hubiera ido solamente con la información de un lado, yo hubiera regresado pensando que el otro lado del conflicto estaba completamente mal. Claro, pero ambos pueblos tienen argumentos válidos. Sí, correcto. Y por eso es tan complejo la situación. Por eso invito a la gente a los cursos, por supuesto. Tienes un curso que vas a empezar en enero justamente, al cual a mí ya me late inscribirme. ¿El curso de qué se trata? A ver, cuéntanos. Ok, son 3 cursos distintos. Uno es la historia del pueblo judío y el antisemitismo, que abarca desde la época bíblica hasta el siglo XX, pasando por la Edad Media, sobre el delicado tema de quién mató a Jesús y etcétera, etcétera. Muy interesante. Claro, que es importante entenderlo aunque no seas judío, claro. porque es entender el antisemitismo para que no se repita, porque le puede pasar a cualquier grupo de gente, cualquier religión, en cualquier lugar del mundo. Exactamente, y aclarar que los cursos no son de religión, son de historia. De historia, es el número 1, el pueblo judío y el antisemitismo. Exacto. El odio a los judíos porque mataron a Jesús. Exactamente. El curso número 2 es sobre el Holocausto nazi y la Segunda Guerra Mundial. Wow. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que Hitler llegó al poder? Las cámaras de gas, este exterminio que terminó con la vida de 6 millones de judíos, ¿cómo fue posible? ¿Cómo convenció a la gente? Exacto. Que Alemania venía de una crisis terrible de humillación de la Primera Guerra Mundial. Cuando hay grandes crisis y pobreza extrema es cuando los líderes nefastos surgen. Exacto, y hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado, y por eso es importante aprender historia. ¿Y luego? Y el tercer curso es sobre Israel-Palestina, ¿cuál es la raíz del conflicto? En este curso vamos a ir de la mano de manera cronológica, entendiendo los hechos. La verdad es que las opiniones todos nos la guardamos, tanto la mía como la del alumno, porque lo importante es entender los hechos. Y cada quien crea su propia opinión. Exacto. Sí, ese conflicto Israel-Palestina está muy difícil de resolverse porque, número 1, es religioso. Sí. Y luego, como dices tú, es territorial. Sí. Porque los dos en Jerusalén está la pared que quedó del antiguo templo judío, del segundo templo judío, y ahí mismo está la mezquita en donde, con base en la tradición del Islam, el Corán, pues, Mahoma ascendió al cielo. Entonces, en el mismo lugar, las dos religiones tienen su lugar sagrado y las dos religiones sienten que les pertenece.
Así es. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en 1947? Que la ONU dijo, ok, hagamos 2 estados para 2 pueblos si hay tanto conflicto. Que el pueblo judío declaró el estado y los musulmanes no. ¿En dónde te podemos encontrar para inscribirnos en tus cursos? Muy fácil. En mi nombre, nadiacatán.com. En mi página, así es. Nadia Catán con doble T. Exacto. Catán se escribe con C de casa y con doble T. nadiacatán.com. Ahí hay un botoncito que dice enviar WhatsApp. Y ustedes, si dan clic ahí, ya estamos en contacto por WhatsApp y yo les puedo mandar una clase muestra gratuita. Maravilloso. A ver si puedes regresar esta semana y nos metemos más en el conflicto Israel-Palestina. Claro que sí. Y cómo entenderlo y por qué entenderlo nos conviene a todos. Entenderlo. Exacto. No tomar posiciones, entenderlo. Así de fácil. Gracias, Nadia Catán. Pausita y volvemos con más en Grupo Fórmula. Soy Marco Antonio Regil.